Lo quieran volver a ver, pueden hacerlo también. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si pueden verlo. Vamos a comenzar. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, el tema que nos reúne en esta noche es una parte de la historia dominicana que no se ve mucho en el colegio, no lo vemos realmente tampoco en nuestros libros de historia tan a menudo, pero considero que es importante y más adelante ya veremos muy bien por qué. Hablaremos de la isla de la Española durante la Gran Era Pirata. Para aclarar que la piratería ha existido desde siempre, pero llegó un punto en el que tuvo como quien dice su pico, es decir, en el que todo el mundo se vio afectado por estos criminales. Así que vamos a ver el contenido de la reunión. Esto es lo que vamos a ir viendo para que tengan una pequeña idea. Veremos cuál fue el problema que inició todo, por qué estas personas salieron al mar en busca de aventuras, entre comillas, que aventuras más bien sería una especie de delincuencia. Cómo nace la gran era pirata desde la española, cuál es la diferencia entre los corsarios, los bucaneros y los piratas como tal, para tener ser un poco más específicos, cuál ha sido el mayor impacto de la piratería en la isla, es decir, lo que llamaríamos una civilización pirata, y aclarar algunos temas en base a lo que es una civilización pirata, qué tipo de gobierno tenían estos piratas en la isla, quiénes fundaron este gobierno, cuáles han sido las consecuencias de la piratería, qué, digamos, legado negativo nos ha dejado todo este evento histórico, las evidencias mejor conservadas de piratas en nuestra isla, ya veremos dónde, quién, más bien, Sir Francis Drake, qué fue lo que hizo en la isla, por qué lo agregamos aquí y por qué tiene tanto renombre en nuestra zona colonial, los piratas en la actualidad y la conclusión final de esta presentación. Muy bien. Para tener ya el contexto y poder explicar por qué se originaron los piratas, tenemos que hablar de lo que fueron las devastaciones de Osorio. Ocurrieron durante todo un año, de 1605 a 1606, y fue una especie de despoblamiento, como una especie de destrucción de franjas en todo el occidente de la isla, y con eso nos referimos a básicamente, por feo que suene, eliminar población, eliminar estructuras, eliminar incluso zonas agrarias, eliminar ganado, con el fin de eliminar el contrabando que había en la isla. Si bien en la isla teníamos lo que era un gobernador llamado Antonio de Osorio, de ahí llamado Devastaciones de Osorio, los gobernadores más bien son representantes de la corona, es decir, no pueden dar órdenes, no pueden dar nombramientos, como vemos en la película de Pirata del Caribe, sino que se rigen bajo las normas y leyes que establece el rey de su corona. En este caso, Antonio de Osorio era representante en la española de la corona de España, cuyo rey en aquel entonces era Felipe III. ¿Esto qué pasó aquí? Que dejó a muchas personas sin empleo, porque dependían del comercio y en parte del contrabando, que de por sí ya era un acto ilegal. Pero lo que hicieron fue buscar opciones fuera de la ley, ya que habían sido abandonadas por estas mismas declaraciones legales. Empezando a comenzar por el mar en busca de aventuras, no tanto aventuras, sino más bien como recursos y opciones que les hagan escapar de las leyes, creando su propio mundo en sí. Entonces, ¿de dónde vienen los piratas? Pues originalmente vienen de bucaneros. Los bucaneros eran como tal piratas, ya que eran saqueadores, eran ladrones y demás. Eran principalmente franceses y operaban durante los siglos XVII y XVIII. Y su nombre viene de la palabra bucán, que era una especie como de parrilla hecha de madera que utilizaban los indígenas, la cual utilizaban para cazar animales y cocinar su carne. De ahí que se llame bucaneros. ¿Qué pasa? Que a partir de ese tipo de crimen comienzan a expandirse y a obtener más recursos y a mejorar sus operaciones para robar barcos. Y ahí entonces salen al mar, creando sus propias rutas marítimas y conquistándolas. Y ahí entramos en el siguiente tema. ¿Cuál es la diferencia entre un bucanero, un pirata como tal, y un corsario? Sencillo. El bucanero, como ya lo vimos,
Era un forajido, era una especie de un bandido, como lo que era un vaquero durante la era de la conquista del oeste americano, pero más bien operaba en tierra y se quedaba en tierra. El pirata ya era más bien sí un delincuente en el mar, es decir, eran lo mismo, pero el bucanero en tierra, el pirata en el mar, y de mayor renombre por el sencillo de hecho de que el mar brinda más expansión y ofrece llegar a más territorio y acceso a más riquezas o peligros. Los corsarios son un tema importante porque suelen ser confundidos con los piratas, ya que operan de forma muy similar. Para que me entiendan, los corsarios eran personas de la corona, eran nombradas por el rey, mediante lo que era una patente de corso que firmaba la persona. Lo que hacían estos corsarios eran saquear, robar, hundir, atacar a otras embarcaciones o edificaciones de colonias de coronas rivales. Por ejemplo, tendríamos a varios corsarios ingleses luchando contra los franceses, pero lo hacen al nombre de su rey, a nombre de su corona, y no atacaban propiedad de su propio país. De ahí que eran conocidos como legales. Pero muchos de estos corsarios eran navegantes expertos, eran parte de la marina de dichas coronas, o eran piratas que eran tan difíciles de atrapar, tan difíciles de, digamos, de salir de ellos, que las coronas le ofrecían dos cosas: el perdón del rey y la patente de corso, para que pudieran seguir haciendo lo que mejor sabían hacer, pero de una perspectiva que le diera beneficio a la corona. Entonces, aquí ya vamos a especificarnos más dentro de nuestra isla. La isla de la Tortuga es una isla que está ubicada al norte de Haití. De hecho, tengo entendido que actualmente hasta hay un resort en esta isla. Pero, ¿qué pasa con la Tortuga? Que fue no solo un territorio pirata, fue una civilización pirata, parecida a lo que había en Nassau, en las Bahamas, pero esta tiene la particularidad de ser, digamos, menos estructurada, tanto así que es hasta parodiada en películas como Piratas del Caribe. Porque aquí lo que sucede es que no había como tal un orden y fue fundada bajo el concepto de escapar de las coronas y que los piratas puedan vivir bajo sus propias leyes, sus propios sistemas. Pero claro, al ser ideologías tan liberales y tan diferentes entre sí, no había un orden, porque ese era el propósito de la Isla de la Tortuga, que no hubiera un orden y que todos los hombres y mujeres fueran libres. Pero sin orden, sin ley, se dedican todos al crimen, desde el alcohol, la prostitución, el contrabando, tráfico de todo tipo de mercancías, tráfico, digamos, de sustancias, alcohol, armas, personas y demás. Y obviamente mil y un conflictos internos. A fin de cuentas, piratas. Ahora, hablemos de cómo se gobernaba en esta isla de la Tortuga. Lo que fue la Cofradía de los Hermanos de la Costa era ese gobierno, ese pseudo gobierno, podríamos decir, ya que no era gobierno nombrado por ninguna corona, a pesar de que todos sus gobernantes eran europeos, algunos galeses, otros ingleses, algunos eran franceses, de hecho la mayoría eran franceses, pero a fin de cuentas eran bucaneros, eran filibusteros, que básicamente lo que hicieron fue tomar la isla como propia y hacer todo tipo de decisiones sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de orden, vivían bajo sus propias leyes. Pero con eso más bien me refiero a que históricamente está registrado que esas propias leyes eran cero leyes. Todos eran básicamente libres hasta el punto en el que no había penalizaciones, al menos no en tierra. Y aquí comenzamos lo que son los nombres importantes, es decir, vamos a ver los padres fundadores. Estos son como quien dice Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, pero de Isla de la Tortuga. El primero es Michel de Gramont, que fue un capitán francés que gracias a su estrategia y a la velocidad de su barco, que era una fragata como la de la mayoría de los piratas, si quieren más adelante puedo explicar por qué, lo que hizo fue atacar varias propiedades de colonias españolas, saqueándolas y dejándolas básicamente en bancarrota. De por sí España, que ya en aquel entonces con sus guerras con los ingleses por el oro del Caribe, ya estaba económicamente un poco complicada, podríamos decir. Entonces, el segundo es Pierre Legrand, quien era francés y era más bien astuto. No tenía tantas armas, pero sí era una excelente estrategia, sobre todo a la hora de desembarcar en secreto y tomar ciudades en tierra.
Sin embargo, su mayor hazaña fue lograr asaltar un galeón español. Los piratas le temían a los galeones y debían hacerlo, ya que al ver un barco de semejante tamaño, que podía albergar hasta 4 bandas de 10 cañones, lado y lado, cualquiera podría erizársele la piel y morir del miedo, porque sí, uno podía ver lo que los piratas más buscaban en el mar, que no era el oro, sino recursos como el agua potable o la comida, porque al final esos, para ellos, valían 1000 veces más que el oro, a diferencia de lo que podían decir las películas. Pero ¿qué pasa? Era una tripulación pequeña la que tienen los piratas, y era un barco rápido y ágil, pero pequeño, a enfrentarse contra no un tanque, sino una base militar completa que flotaba en el agua, que era lenta y era poco ágil, pero hablamos de 40 cañones, desde cañones comunes hasta cañones cortos, lombardas y hasta morteros. Y claro, toda una tripulación de militares preparados para el combate. Sin embargo, por su estrategia y su sigilo, Pierre Legrand logró atacar uno en frente de Cuba y salió escapando con el botín. El tercero, y mi favorito personal, es Henry Morgan, quien fue galés y utilizó lo que fue los hermanos de la Cofradía de la Costa o la Isla de la Tortuga como si fuera su ejército principal, recolectando, o mejor dicho, reclutando hombres para su propia tripulación, logrando hacer uno de los mayores asaltos de la historia en Portobelo, Panamá, que actualmente ya hay una prisión ahí que fue fundada justo después de lo que él hizo. Ojo, no confundir Henry Morgan con Henry Avery, a quien quizás conozcamos por algunos videojuegos, porque Henry Avery es conocido por ser el rey de los piratas. Pero Henry Morgan es también bastante importante y uno de los padres fundadores de Isla de la Tortuga. François Loloné, uno que es muy curioso porque logró atravesarse entre los asentamientos de las colonias españolas. Es decir, mientras que los colonos que llegaron a la isla de la Española, ya saben, los que vinieron con el grupo de Cristóbal Colón, luego con Diego Colón y demás, y Hernán Cortés en el resto del continente americano, desde Centroamérica hacia abajo, él logró escabullirse, logrando varios asaltos, reclutamientos y asesinatos de gobernadores importantes, sobre todo por su gran habilidad con la espada. De ahí que en la ficción, por ejemplo, en el anime de One Piece, a François Loloné se le haya parodiado, por así decirlo, con el espadachín Roronoa Zoro, de ahí Roronoa Loloné. Y el último es Bartolomé Portugués, que es muy importante, no solamente hablando de piratas del Caribe de la vida real, sino a la historia de los piratas en general, ya que fue uno de los principales que no solamente fundó la Cofradía de los Hermanos de la Costa en Isla Tortuga, sino que fue el primero en escribir lo que hoy sería llamado el Código Pirata, que es, por así decirlo, una especie de constitución informal que establecía varios reglamentos sobre cómo proceder en un ataque, cómo era la jerarquía en un barco, quién debía cumplir tal tarea, códigos de honor dentro de la tripulación y sobre todo castigos. De hecho, actualmente este código pirata, escrito por Bartolomé Portugués, sí es algo real y se puede comprar, de hecho, en bibliotecas. Y es bastante interesante y fuerte, sobre todo cuando llegamos a la parte de los castigos y sentencias. Pues bien, vamos a continuar. Hablemos de un punto que para mí es clave, ya que representa un antes y un después en lo que es la historia de nuestra isla, ya que hoy sabemos que existe una división, obviamente, entre República Dominicana y Haití. Pero nadie hubiera pensado quizá que todo esto se lo debemos a los piratas. Lo que fue el Tratado de Ryswick, que fue firmado en 1697, fue un acuerdo de paz que hubo entre los Países Bajos junto con Francia y la Gran Alianza que incluía a Inglaterra y a España. Ojo cuando digo España y Francia, que estaban en guerra. Porque como bien sabemos, como sabemos actualmente, durante largos años, lo que hoy es Haití perteneció a Francia y la parte española, nosotros, República Dominicana. ¿Qué pasa? Que este tratado no solamente declara la paz, sino que lo hace delimitando que un tercio de nuestra isla, específicamente la parte del oeste,
le pertenecía legalmente a Francia y el resto le pertenecía entonces a España, iniciando lo que sería eh, la parte llamada Saint-Domingue, que es lo que hoy es Haití, pero la parte que le correspondía a España, que hoy es la República Dominicana, sería llamada la España boba, por el hecho de que debido a tantas guerras, España quedó muy devastada. Quedó muy devastada y esto le generó muchas consecuencias económicas. Pero estas, digamos, pérdidas se deben más que nada a el área tecnológica y el área estratégica. Porque si bien sus barcos eran los más fuertes, resistentes y con mayor poder de cañones, eran los más lentos y los menos ágiles. Como específicamente estos tenían los famosos galeones. Mientras que el resto de coronas, al igual que los piratas, utilizaban otros tipos de barcos más pequeños y ágiles, como lo pueden ser el bergantín, la fragata o incluso el barco de línea, que aunque no era tan ágil, sí era mucho más rápido que un galeón. Entonces, aquí hablamos de un punto que para mí también es muy interesante y es qué evidencias arqueológicas tenemos de piratas en nuestra isla, además de, claro, los restos de cañones y de atalayas que han quedado en Isla Tortuga. Pues hablemos de Joseph Bannister, que fue un pirata inglés que robó un navío comercial de la corona británica para dedicarse a la piratería, buscando luego refugio en el Caribe. ¿Qué sucede? Que fue emboscado por dos buques de la Marina Real Británica, logrando escapar con parte de su botín, pero su barco, conocido como Golden Fleece, quedó hundido y actualmente es un naufragio en Santa Bárbara de Samaná. Donde mismo pasa la ballena, por ahí mismo tenemos un naufragio pirata real. Sucede que luego él escapa y su paradero fue desconocido durante mucho tiempo, pero luego fue capturado porque él intentó escapar hacia lo que hoy es parte de Jamaica. Específicamente, él fue colgado en una ciudad llamada Port Royal, que en su momento fue conocida como el infierno de los piratas. Esto debido a que llegó un punto en el que la piratería, no solamente en el Caribe, sino en todo el Océano Atlántico, llegó a un punto tan crítico para Inglaterra que, que los mismos gobernantes comenzaron a declararle la guerra de una forma más directa a estos, convirtiendo Port Royal en Jamaica en, digamos, no un manicomio, sino una especie de purgatorio para estos piratas. Pirata que era atrapado era inmediatamente colgado y más adelante incluso decapitado con la llegada de la popularización de la guillotina debido a la Revolución Francesa. Pero Joseph Bannister sí cumplió con este terrible destino, aunque sus huesos todavía no han sido encontrados por el hecho de que, por el hecho de que esta isla en Jamaica Port Royal todavía es un lugar que debe ser reencontrado. Esto lo digo porque a diferencia de lo que vemos en películas, esta isla era bastante pequeña, no tan pequeña como Isla Saona, pero bastante más pequeña que Isla Tortuga. Y además era completamente plana. No tenía montañas, no tenía depresiones ni elevaciones. Y al final terminó siendo devorada por el océano en un maremoto, llevándose claro los restos de todos los piratas condenados allí. Y aquí hablamos de un punto que a mí personalmente me llama mucho la atención porque genera confusión. Sir Francis Drake, muchas veces hablamos de él como un pirata, cuando en realidad era un corsario. Es decir, bajo el nombre de la corona británica, este hombre operaba atacando barcos y atacando colonias, pero siempre colonias y barcos que no pertenecían a la realeza británica. Atacaba, por supuesto, a piratas, pero todo lo hacía en beneficio de la corona británica. Y como la gran mayoría de corsarios, Francis Drake sí tenía una educación académica, sí había recibido educación marítima. De hecho, tengo entendido que nunca fue un pirata, sino que fue marinero de la Marina Real Británica y luego convertido en corsario. Pues, ¿qué hizo Francis Drake en nuestra isla para ser considerado tan importante y tan famoso? Pues sencillo, hizo un gran ataque, pero esta es una historia bastante importante y que a veces es mal contada, ya que
No le pasó por enfrente al fuerte San Gil y entró por la desembocadura del río Sama, como uno esperaría. A fin de cuentas, sería visto por las atalayas del dicho fuerte San Gil y por los de la fortaleza Osama, lo que habría desembocado en una respuesta rápida por parte de los españoles y su barco, el Golden Hind, se habría hundido. Él lo que hizo fue que una noche desembarcó en una playa de Jaina y desde Jaina sus hombres caminaron hasta Santo Domingo, lo que hoy es nuestra zona colonial. Y una noche tomó por sorpresa a todos los guardias, no dando tiempo a respuesta, tomando lo que es la Catedral Primada de América como su base general, desde la cual ordenó a toda la población a entregar todas las riquezas y reliquias que había en la ciudad. Como estas no lo hicieron, este tomó represalias. ¿De qué manera? Sencillo, incendiando, acañoneando y ejecutando personas a cambio de recibir botín. Tanto así que de hecho nuestra zona colonial actualmente no es que no tenga tesoros, pero les falta. Comparado con lo que fue aquella época, nuestra zona colonial quedó vacía luego de Francis Drake. De hecho, todavía la propia Catedral Primada de América tiene campanas, pero son más bien réplicas de las campanas originales que Francis Drake se llevó a Inglaterra y que muy probablemente están en el Museo de Londres. Así que ya sabemos, y por cierto, esta frase que está aquí arriba, Sic Parvis Magna, bien conocida por videojuegos como Uncharted, de hecho aquí este es mi réplica del collar de Uncharted, significa que la grandeza viene de pequeños comienzos, la cual es una frase que sí, se le atribuye mucho a Sir Francis Drake, pero se le piensa más que nada porque él formó parte de lo que fue el crecimiento del gran imperio británico. Parte de eso implicó sangre española y sangre dominicana en la ciudad de Santo Domingo. Ya para ir casi cerrando, hablemos un poco de lo que son los piratas modernos, porque si bien los piratas ya no son un tema tan hablado en la actualidad, siguen siendo un problema medianamente grande, sobre todo en lo que es el Golfo de Guinea o el Golfo de Adén, porque estos lo que hacen es, operan en embarcaciones pequeñas, en botes lo que llamamos yolas, podemos decir, y con no armas demasiado elaboradas. Sin embargo, barcos que llevan cargamentos internacionales se equipan con algunos soldados entrenados o, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, con mangueras para ahuyentarlos. Lo que sea, porque estos piratas tienen la costumbre de tomar embarcaciones grandes, armados, para luego secuestrarlos y pedir rescates millonarios a los gobiernos dueños de estas embarcaciones o a las empresas, lo cual, aparte de que pone en peligro la vida de tripulantes, representa riesgo bastante grande a nivel económico, no solamente en la zona, sino para la empresa o el país del que forma parte. Porque cuando hablamos de rescates millonarios, nos referimos a rescates bien fuertes a nivel económico. Y eso que solo son unos pocos hombres, pero bien preparados a nivel psicológico y con excelentes estrategias, lamentablemente para desgracia de los civiles. Y ya para terminar, ya esta es la última etapa de esta conferencia. Es que lo que yo quería hacer con esta conferencia es que podamos conocer la realidad y desconectarla de la ficción. Porque sucede no solamente con los piratas, sino también con varios otros ejemplos. Por ejemplo, los vikingos, los vaqueros, los solemos imaginar como valientes aventureros que escapan de la ley, escapan de gobiernos, en busca de aventuras, en busca de tesoros, que pasan el día cantando, riendo y tratando de encontrar tesoros perdidos. Cuando en la realidad, como ya pudimos ver, es que los piratas eran asesinos, terroristas, traficantes, agresores sexuales, esclavistas incluso, por mucho de que los piratas se les trate de pintar como liberadores de esclavos y demás, la realidad es que muchos de ellos, si bien liberaban esclavos, como por ejemplo el caso de Edward Teach, capitán de El Venganza de la Reina Ana, mejor conocido como el capitán Barba Negra, solía liberar esclavos y unirlos a su tripulación, como su mano derecha, el maestre Negro César. Pero él es solo una excepción. La mayoría sí que eran esclavistas y bastante fuertes. Pero solemos tener estas imágenes más que nada en base a, como podemos ver aquí en esta diapositiva, atracciones temáticas de parques, videojuegos, películas, series, incluso leyendas que ya se venían contando desde aquella época, como el holandés errante. Pero esto
más bien lo que hace es distorsionar la realidad. No digo que no podemos disfrutar de estas obras. Lo que digo es que lo que tenemos que hacer es separarlas de la realidad y entenderlas como lo que es ficción. Y la idea es aprender sobre historia, porque a fin de cuentas, esto es historia de la humanidad. Y aquí lo que hemos hablado es piratas del Caribe, piratas del español, piratas de nosotros. Probablemente incluso todavía tengamos sangre pirata en algunos dominicanos. Es muy probable que sí. Así que este era más bien el gran mensaje que tenía con esta presentación. Y pues bien, eso ha sido todo. Les agradezco mucho por estar aquí. Aquí tienen mi contacto de Instagram, mi contacto de WhatsApp. Y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, pues yo estoy muy feliz de poder responderles. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos ahora sí, para poder Francis preguntar. Drake hizo varias expediciones a la isla. Perdón, pero es que no se Fue una escucha expedición bien. una invasión que él hizo solamente una o varias, ¿Quién? Francis Drake. sí, a nuestra isla. Que se tenga registrado solo una hasta el momento. Pero el tema es que, a pesar de que podría haber sido solamente una, fue devastadora y no fue corta. Duró básicamente varios meses, o quizá, tengo entendido que de hecho hasta un año. Pero lo que hizo fue, en pocas palabras, vaciar la ciudad de Santo Domingo. Así que si fue una sola, gracias a Dios que fue una sola. ¿Alguien más? ¿Pueden levantar sus manos? Si tienen alguna pregunta sobre algún pirata ficticio, algún pirata que conozcan. Y si no, pues también está bien. Pues también ahí tienen mi contacto, me pueden escribir, me pueden hacer cualquier pregunta por chat. Ah, Joan tiene la mano. Adelante, diga. Bueno, tú me dijiste de cualquier pirata, tipo, ¿tiene que ser necesariamente algún pirata del que hablaste o cualquier pirata? Ok, Cualquier pirata. me recuerdo que mencionaste al final, cuando estabas mencionando ejemplos, eh, mencionaste a Tatch y a Barba Negra. Dijiste que Tatch era parte de la tripulación de Barba Negra. ¿Me puedes hablar un poco más de Touch? Que justamente es el nombre de un pirata que habla en una pieza de ficción que tanto tú como yo hemos visto, entonces justamente Sí, quería One Piece. relacionarlo. Sí, mira. ¿Qué pasa con Edward Touch? A veces pronunciado como Edward Teach. Su apodo era Barba Negra y esto es debido, por supuesto, a que tenía mucho vello facial, ¿verdad? Y esta barba, más que ser, digamos, decoración que él tenía en su cara, era una herramienta de intimidación. Barba Negra era un terrorista y era muy sádico, pero más que ser violento, él buscaba dar miedo, porque él sabía que al mundo no necesariamente le atemorizaban los asesinos, pero sí los monstruos. Y él lo que hacía era que durante los combates, durante los asaltos y demás, él se ponía cuerdas que bajaban desde su barba y desde su sombrero y las prendía a fuego, claro, con seguridad, para tener la impresión de ser como un demonio. Él quería aparentar ser el diablo antes de asaltar a alguien, para que se rindieran. Ya que los piratas no eran tan violentos como se piensa de ellos, porque claro, si para matar una tripulación, lo que quiere es robarle su comida, su oro y demás. ¿Qué pasa con Edward Touch? Que él, a pesar de querer solamente dar miedo, también era violento. Tanto que se dice que cada cierto tiempo mataba a un miembro de su tripulación. Probablemente dice basaron para One Piece. Él mataba a un miembro de su tripulación y su excusa era que si no mataba a uno cada cierto tiempo, la tripulación olvidaría quién era él y dejarían de temerle como él quería y lo terminarían destituyendo como capitán, ya que la diferencia de los barcos, digamos, oficiales, militares y demás, en el que el capitán era oficial y firmaba un tratado que mostraba que él tenía licencia de capitán, los piratas no tenían licencias, sino que el capitán era elegido y destituido por votación. Pues Barba Negra no tiene este problema porque cualquiera que votara en contra de él, pues un tiro o un espadazo. Y el tema con el negro César es que Edward Touch era uno de esos muy, pero que muy pocos piratas que no era esclavista. De hecho, estaba en contra de ello. Y el negro César fue un esclavo africano que él había liberado de los ingleses y lo convirtió en maestre. El maestre es el segundo al mando en un barco de vela. Así que sí, esa es la historia de Barba Negra.
¿Alguna otra Qué pregunta? chulo. Sí, para que sepa. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? No tengan ningún tipo de vergüenza, que aquí no juzgamos a nadie. No tiramos a nadie por la borda. Saludos. Saludos, buenas. Dígame, Vergel. Hermano, una pregunta. El caso de Francis Drake, Ujú. ¿era esclavista o no? Francis Drake. Francis Drake, pues teniendo en cuenta que era inglés y teniendo en cuenta que era corsario, es decir, no era pirata, era legal, muy probablemente que sí, ya que a fin de cuentas él lo que buscaba era hacer cualquier cosa en beneficio de la corona británica a cambio de que ésta le pagara y le mantuviera su título de Sir, porque como bien sabemos, los ingleses a cualquier persona importante, si es una mujer, le ponen, ¿cómo es que le ponían? Le ponían Lady, algo así, y a los hombres le ponían Sir, de señor. Entonces él era Sir Francis Drake. Ah, no, a la mujer era Madame, de ahí que Madame Curie. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Francis Drake probablemente sí que era esclavista porque con esclavos podía reclutarlos para utilizarlos como parte de su tripulación o ejército para luego venderlos en Inglaterra o en colonias inglesas en el Caribe. Así que muy probablemente que sí era esclavista. ¿Alguien Ok, más? gracias. Gracias a ti por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar? Y los piratas franceses llegaron también a la isla. Piratas franceses, pues sí, de hecho varios de ellos, como Michel Gramont y François Loloné, fueron líderes de lo que fue la Cofradía de los Hermanos de la Costa en Isla de la Tortuga. Lo que pasa con los piratas franceses es que tenían la ventaja y la desventaja del idioma. Los piratas dominantes eran los ingleses, y así de hecho en todo el mundo, no solamente en el Caribe. Pero los franceses, si bien al hablar francés tenían la ventaja de poder comunicarse con esclavos, al esto ser también algunos esclavistas, pues al final de poco y nada servía. Y obviamente solamente podían comunicarse con personas que hablaran su mismo idioma, así que al no entenderse con piratas de otros países, pues entraban en conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos piratas no eran muy civilizados que digamos, no eran civilizados en lo absoluto. Así que sí, piratas franceses teníamos y muchos, y trajeron esclavos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna curiosidad o una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues yo voy a dar esta conferencia por finalizada. Les agradezco a todos mucho por estar aquí esta noche, por escuchar, por participar. Y pues ya subiré el video a YouTube y mandaré el link. Pero de verdad que muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima conferencia. Bendiciones. Pasen buenas noches.